Buenos días, jóvenes de segundo año. Vamos a iniciar con nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a trabajar literatura y el tema que corresponde a este bimestre es el romanticismo peruano. Ay, qué aburrido, vamos a hablar de amor, amor, amor. No necesariamente, porque en el Perú se ha desarrollado dos clases de romanticismo. El romántico, obviamente, y el social. Así que atento, ¿ya? ¿Lo reconoces? ¿Quién es? Lo llamaron el bibliotecario mendigo. Muy bien, se llama Ricardo Palma. Y también vamos a hablar de otro representante del romanticismo peruano, que es Carlos Augusto Salaverry. ¿Listo? ¿Solo de ellos dos? No, también de otros que agregaron o criticaron el trabajo de estos dos autores, pero ellos son representantes del romanticismo peruano. A ver, ¿bajo qué contexto surge el romanticismo peruano? ¿Tú has escuchado esa canción de Que viva mi mamá, que viva mi papá? ¿Escuchaste? Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. ¿Sí? ¿La escuchaste o no? Ya, vamos a hablar de él, exactamente de él. ¿Qué hizo Castilla? Nos dio la libertad, ¿verdad? A los esclavos. Y básicamente es él, pues. Él es Ramón Castilla. Estamos en un contexto social, es decir, estamos en el gobierno de Ramón Castilla, el libertador de los esclavos, que se desarrolla entre 1850 y 1900. No es original, porque como todo, nos hemos copiado hasta el romanticismo, imagínate, es una corriente literaria, nos hemos copiado del extranjero. La pregunta es, ¿el romanticismo surge en Perú? No, el romanticismo surge en Alemania, en Inglaterra. Ya después de que, como de todo, hasta en la moda de la ropa y todo, cuando ya pasó de moda en Alemania e Inglaterra, recién después de mucho tiempo llega al Perú. Y llega al Perú presentando características, pero tardías. Y aquí el peruano, perdón, trata de desarrollar su romanticismo como puede, pues, ¿no? Y vamos a ver justamente a Ricardo Palma cómo lo quiere hacer. Las características llegan de forma tardía y su objetivo idealista y amoroso, por eso es romanticismo. Es idealista porque hablan del amor ideal, de aquel que tú quisieras alcanzar. Es subjetivo porque yo al amor no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir, ¿verdad? Muy bien. Influencia. Época colonial. Estamos hablando de los virreyes, ¿verdad? Cuando hablamos de romanticismo, Ricardo Palma, dentro de su obra Tradiciones peruanas, las tradiciones son básicamente lo que se hace en un determinado lugar, por eso se llaman tradiciones. Él recuerda mucho la época colonial, ¿no? Está influenciada por la cultura francesa, española, inglesa, del costumbrismo y evoca el pasado histórico, es decir, recuerda mucho Ricardo Palma la época colonial, la época de los virreyes, el tipo de gobierno. Él cree que es mucho más ordenado y extraña ese tipo de gobierno. Entonces, eso representa en lo que vendría a ser su obra cumbre, que es Tradiciones peruanas. ¿Reconoces a este amigo? Se parece a alguien de tu salón, pero no es él. ¿Quién es? ¿Sabes? Es el precursor del romanticismo peruano. Se llama Mariano Melgar. Él presenta las características del romanticismo peruano, es decir, en base a qué nos vamos o vamos a trabajar Ricardo Palma, a Carlos Augusto Salaverry, nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a trabajar el romanticismo aquí en el Perú. Entonces, como está llegando tardía la información, Mariano Melgar, que es el precursor, el que lleva la idea, le dice, tiene que ser sentimentalista, individualista, porque si yo quiero amor y quiero recibir amor,
Me voy a preocupar por mí, por lo que voy a hacer, eh, para, para tratar de enamorar a la mujer que en ese momento va a ser mi musa o a la que quiero enamorar, pues, ¿no? Tiene que ser fantasiosa, debe tener mucha imaginación. El tema preferido del romanticismo es la mujer amada. Y bueno, ¿y a qué mujer no? Pues no todas las mujeres de este tiempo eran mucho de esperar en cuanto no a halagos actuales, que son más que halagos, son a veces vulgaridades, pero son en este tiempo, en este contexto, estamos hablando de halagos frente a poesías, a novelas, ¿no? Ellas siendo o cumpliendo el papel de musa. Entonces, el romanticismo en el Perú. ¿Quién es el precursor? Mariano Melgar. Tiene dos vertientes, es social y es, a ver, primero vemos la parte social, representada por quién. ¿Quién es este amigo? Ricardo Palma. Es el máximo representante, Ricardo Palma, es máximo representante, él es precursor, no te equivoques, ¿eh? Precursor Mariano Melgar, representante Ricardo Palma. Seudónimo, ¿cómo le decían? El bibliotecario mendigo, ¿por qué? Porque intentaba construir la Biblioteca Nacional después de lo que habían hecho los españoles. Entonces, era considerado como el creador de las tradiciones, ¿sí? Históricas y anecdóticas. En estas tradiciones, él contaba hechos reales que habían pasado aquí en Lima, por eso se llaman tradiciones. Tradiciones peruanas, ¿por qué? Porque eran tradiciones de la Lima colonial. ¿Estamos de acuerdo? De aquella donde estaba la mujer tapada y todo ello. Llamó a los escritores románticos de este tiempo, es decir, llamó a Carlos Augusto Salaverry, llamase a él mismo, a Mariano Melgar, los llamó escritores románticos bohemios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa bohemios? Que se inspiraban no solamente en sus musas, sino que hacían pequeñas reuniones en las que generalmente tomaban vino para poder inspirarse mucho más y poder dar a flote toda su creatividad para crear pues poemas o en el caso de él tradiciones o no, etcétera. ¿Listo? Y tenemos otra vertiente que es la parte sentimental. Mira, él es el más social. Acá tenemos la parte sentimental que está representado por Carlos Augusto Salaverry. Él es el máximo representante, Carlos Augusto Salaverry, escribía poesías y publicó un libro llamado A un ángel. Más o menos decía así, ¿ya? Dice, cartas a un ángel. Acuérdate de mí cuando veas pasar un ave solitaria, porque ese ave puedo ser yo, decía él. Y eso lo decía porque él tenía un amor que era rechazado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Él se lo mencionó esto a aquella musa y le dijo, cuando veas un ave, claro que la bandada pues va en grupo, pues no, pero después que pase toda la bandada de aves y quede una solita atrás, acuérdate de mí, porque ese ave solita que no tiene compañía, esa ave que está sin una pareja, un amigo, qué sé yo, esa ave solitaria soy yo. Entonces acuérdate de la soledad que me estás brindando. Eso decía Carlos Augusto Salaverry en su poema Acuérdate de mí, que está en Cartas a un ángel. Otro representante, Narciso Aristegui, que era el padre Morán, que es el que incluye la primera novela en el Perú, ¿sí? Es un aporte al romanticismo peruano. Muy bien. Hablemos de la crítica acá, un problema, una rivalidad entre Ricardo Palma y acá mi amigo Manuel González Prada. ¿Por qué? Si bien es cierto, a él lo llaman el bibliotecario mendigo porque trataba de reconstruir la Biblioteca Nacional y todos lo elogiaban, saludaban ese gesto. Y sin embargo, Manuel González Prada le recordó y le dijo,
¿Por qué te elogian? ¿Por qué hay que tenerte tanta estima? Si cuando ellos estuvieron acá y destruyeron todo, tú no hiciste nada. Es más, lo llamó pasadista. ¿Por qué? Porque tú dejaste que todo pasara y no actuaste como debiste. Entonces fue una crítica muy fuerte que le hizo Manuel González Prada a Ricardo Palma. Obras de Ricardo Palma. Tenemos Rodil, Tradiciones en Salsa Verde, Anales de la Inquisición de Lima, La Bohemia de mi tiempo, obra cumbre, Tradiciones peruanas. No hay un dato exacto, se dicen que son alrededor de 453 a 456 tradiciones. En sus obras él es irónico, es satírico, es divertido, trabajó mucho con la oralidad. Obviamente para poder adquirir todas esas tradiciones, pues él ha tenido que entrevistar, ¿no es cierto? Y contar, narrar la historia de Lima, y a través de la oralidad ha podido conocer mucho. Dentro de su obra vamos a encontrar frases, refranes populares como el que se va a Barranco quita su, el que se va a Barranco pierde su banco, o como otro dicho popular, a ver qué más, a ver, ese me acordé, el que se va a Barranco pierde su banco. Otro, mmm, ay, no me acuerdo, ya, pero tienen frases de ese tipo, populares, conocidos. Género narrativo, especie tradición, está compuesta en prosa y verso, es decir, podemos encontrar escritos lineales y escritos en poema, versos con métrica. Refleja el tiempo del incanato, la invasión, la colonia o virreinal. Recuerda que él recuerda, tiene mucha nostalgia de eso, y republicano. Y presenta el parrafillo. ¿Qué es el parrafillo? El parrafillo es una narración de secuencias que incluyen textos reales, que sí existieron, ¿sí? Histórico. Incluye elementos fantásticos y sus temas son educación, religión, política, idiosincrasia del indio, de la persona limeña, de su adaptación y sus creencias. Bien, chicos, entonces esto es todo relacionado al romanticismo peruano. Hay una práctica que es el Padre Pata, es un texto chiquito que él vas a leer y vas a crear un mapa mental. Tú ya sabes cómo se hace un mapa mental, ¿no? Es como una neurona que tiene que a través de dibujos y poquito texto. Narrar, porque es una historia, es una de sus tradiciones, un fragmento. Y tienes preguntas propuestas que también son para resolver, ¿sí? Entonces que tengas un buen día, cuídate mucho, chao, chao.